Hola hermanos, soy Ernesto Díaz, soy de Venezuela. Les cuento mi testimonio de cómo Dios, nuestro Padre y mi Señor Jesucristo me dieron la salvación. Siendo yo muy joven de 16 años, acepté el Evangelio a través de mi madre, ya que ella era evangélica. Y asistí a las iglesias con mi madre a recibir las enseñanzas. En esas congregaciones aprendí de que para ser salvo tenía que dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Tenía que portarme bien. Tenía que ser bueno delante de Dios. Así nos enseñaron y así yo lo creía. Y allí estuve compartiendo junto a mi madre un tiempo, de 3 años. Yo acepté el Evangelio a los 16 años y a los 19 años yo me aparté del Evangelio y continué mi vida normal. Pero ya había quedado en mí de que si hacía lo malo, si hacía lo malo, estaba mal delante de Dios. Y si moría así haciendo lo malo, me iba al infierno. Así pensaba yo. Que si moría haciendo lo malo, diciendo mentiras, robando, cualquier cosa, pues, fornicando, adulterando, cualquier cosa que yo hiciera, entonces yo me iba al infierno si moría de esa forma, emborrachándome. Pero que si dejaba de hacer todas estas cosas, entonces Dios me veía bueno y esas obras buenas que yo hacía de dejar de pecar, entonces Dios lo iba a ver y me iba a recibir y me iba a dar la salvación. Así yo lo veía y así yo lo creía, porque eso fue lo que me enseñaron mientras yo iba a esas congregaciones. Y así estuve un lapso de tiempo largo, muchos años, muchos años estuve creyendo que tenía que dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno y así obtener la salvación delante de Dios, porque Dios se agradaba de eso. Varias veces estuve yendo a culto. Después que me aparté, dejé de congregarme, varias veces estuve yendo a los cultos. Pero llegó en mí una inquietud de que no se estaba hablando la verdad, que no se estaba en lo correcto. Y dejé de ir a los cultos. Y empecé a pedirle a Dios de que me mostrara la verdad de su palabra, que me mostrara el Evangelio conforme a su voluntad. Así empecé a pedirle a mi Señor, que me diera sabiduría de lo alto. Así empecé a pedirle a mi Dios. Me metí por internet y empecé a buscar páginas en internet y empecé a investigar, buscando la verdad. Porque una de las cosas que también me llevaron a todo esto es que en estas congregaciones, unas predican que Jesucristo, unas predican que Dios es uno, pero que son 3 personas. Son 3 personas. Entonces, eso yo no lo encuentro tampoco en la palabra. Entonces, otros dicen que Dios es uno solo. Dios es uno, es así, eso lo sabemos. Pero el unicitarismo, pues está. Entonces, el unicitarismo dice que
Dios es uno, el Padre, pero ellos niegan al Padre y niegan al Hijo. Entonces que el Hijo, ellos tienen su enseñanza, ellos tienen su enseñanza. Entonces, es un enredo allí. ¿Sí? Entonces había ese enredo. Entonces comencé yo a pedirle a mi Dios que me mostrara su palabra, el Evangelio, ya que unas denominaciones predican la Trinidad, un Dios trino, ellos predican así, y el otro, existe la otra parte, que es el unicitarismo. Entonces, el Señor, no yo, el Señor permitiéndome ver eso, entonces me dio la inquietud y empecé a pedirle que fuera Él el que me mostrara la verdad de su palabra, que me mostrara la verdad del Evangelio, que yo quería saber la verdad, conforme a su voluntad. En un momento entré a TikTok y empecé a revisar TikTok. En TikTok me encontré con muchos predicadores. Yo no sabía que en TikTok se ocurría eso. No lo sabía, porque yo no entraba a TikTok. Muy poco entraba a TikTok. Entré a TikTok y empecé a buscar y me encontré con muchos predicadores. Pero no me llenaban. No veía la verdad de la palabra. En ciertos predicadores me paraba un lapso de tiempo y los oía, pero no me llenaban. Y seguía buscando hasta que mi Señor Jesucristo me llevó a una página que por nombre lleva Escrito está también. Empecé a mirar esa página, empecé a oír al predicador de esa página. Y para la honra y la gloria de Dios, el Señor sentí que me llenó. Gloria a Dios. Sentí que el Señor me llenó, oyendo al predicador. Había oído otros predicadores, hablaban de que el Evangelio es la cruz de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, que la sangre de Cristo nos limpió de nuestros pecados. Pero al final ellos hablan, lo predican, pero no lo creen. Aquí en la página Escrito está, me encontré con la palabra de verdad, con el Evangelio de vuestra salvación. Allí me llevó el Señor. Y empecé a oír esa página, a mis hermanos predicadores, al hermano Matusalén y al hermano Pedro Wicher. Empecé a oírlos. Para la honra y la gloria de Dios, instrumento escogido por Dios, mis hermanos, para llevar el Evangelio. Y el Señor empezó a llenarme a través de ello. Gloria a Dios. Y el Señor me ha dado a mí, a través de mis hermanos, por su palabra, me ha mostrado el Evangelio, me ha mostrado la verdad. Gloria a Dios. Qué alegría, qué emoción. Porque siento que mi alma ha sido redimida. Siento que mi alma ha sido salvada. Yo estando muerto en el pecado, mi alma estando muerta en el pecado, oyó la voz del Hijo de Dios y Dios le dio vida. Gloria a Dios. Oí la voz del Hijo de Dios y Dios me dio vida. Gracias, Padre, porque me pusiste a estos hermanos que predican
en esta página y a través de ello me mostraste tu palabra. Ahí aprendí, gracias a la misericordia de Dios, que la salvación no es por obra, que la salvación es por fe, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que ya Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos limpió de todos nuestros pecados. Ya somos limpios del pecado. Ya no hay pecado en nosotros, ya somos salvos. Ya somos salvos. Yo lo creo para la honra y la gloria de Dios. Gracias, mi Dios amado, por darme el entendimiento, por darme tu sabiduría y por permitirme ver y percibir tu palabra, porque creía que la veía, pero no la percibía. Creía que la oía, pero no lo oía, no la creía, no creía en tu palabra. Estaba confundido. Pero gracias, Señor, que a través de mis hermanos me diste el entendimiento y cada día aprendo más. Aprendo más. Y el Señor, a través de mis hermanos pastores evangelistas que predican por la página, escrito está, me da entendimiento, me da sabiduría. Y eso que recibo de gracia de parte de Dios a través de mis hermanos, mi Señor también me permite, mi Señor Jesucristo me permite también darlo de gracias a otras personas que no saben del Evangelio. Aunque es difícil porque me he encontrado con personas, familiar mío, pues, mis familiares, y le he predicado el Evangelio porque mi Señor me lo ha permitido. Predicarle el Evangelio, darle de gracia lo que yo recibí de gracia, y es difícil porque no lo recibe. No lo recibe. Tengo una hermana y hablándole del Evangelio, me dijo, mira Ernesto, ella es evangélica, dice ella que es evangélica, va a esas congregaciones, va a las congregaciones donde no se enseña el Evangelio. El Señor me permitió predicar el Evangelio y hablándole del Evangelio, me dijo, mira Ernesto, vamos a seguir hablando, porque somos hermanos, pero no vamos a tocar más este tema. Cuando vengas, cuando hables conmigo, podemos hablar como hermanos que somos, pero no tocamos más este tema. Porque tú me confundes, me dijo, porque tú me confundes. Y yo me quiero salvar. Así me dijo, y yo me quiero salvar. Así que no me toque más este tema. ¿Qué le quiero decir, mi hermano? Que no es fácil. No es fácil recibir el Evangelio. Pero no es fácil, ¿por qué? Porque eso no depende de nosotros. Eso no depende de nosotros. Eso depende de Dios. Dios es el que nos permite oír su palabra y nos permite creer. Es la misericordia de Dios. Dice el Señor que no es del que quiera ni del que corra, sino del que tenga misericordia. Yo me siento feliz porque mi Dios y mi Señor Jesucristo tuvieron misericordia de mí y me permitieron creer en el Evangelio. Me siento en paz con Dios porque sé que mi Señor Jesucristo en la cruz me reconcilió con mi Padre. Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero de Dios, me reconcilió con Dios. Me hizo uno. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este es mi testimonio.